Canarias a las 6. Siete y 44 minutos de la tarde en Canarias. Vamos a saludar esta tarde en nuestro Canarias Late a Elena Sánchez Jordán, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Elena, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Eva, buenas tardes. Gracias por venir a nuestros estudios. Lo primero que te pregunto, Elena, es por qué esta canción de Bruce Springsteen para poner banda sonora a nuestro Canarias Late de hoy. Bueno, me habían pedido dos canciones y me vinieron dos a la mente. Esta y una de Gino Paoli, un cantante italiano que me gusta mucho, interpretada por Mina. Lo que pasa es que yo creo que tenía que ser esta porque yo salgo todas las mañanas a caminar y voy escuchando música con el móvil. Y cuando me dijeron que me iban a entrevistar, justo la primera canción que me salió fue Waiting on a Sunny Day. Es una canción llena de optimismo, de alegría, ¿sabes? Y, bueno, creo que un poco me identifico. Elena, nos ha llamado la atención tu perfil porque en la página web de la Universidad de La Laguna se van destacando profesionales que trabajan allí, lo cual está muy bien porque así los conocemos mejor y nos enteramos de cosas de las que yo por lo menos no tenía ni idea. Por ejemplo, ¿qué es esto de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que parece muy importante y de la que tú formas parte? Bueno, yo creo que suena más importante de lo que es en realidad. Vamos a ver, este es un órgano que se creó a mitad del siglo XIX, en 1843-45, cuando España estaba inmersa en el proceso codificador, que fue un proceso que se inició a finales del siglo XVIII. En Francia se aprueba el Código Civil justo después de la Revolución Francesa. Y entonces todos los países europeos empiezan a copiar ese fenómeno, ¿sabes? La codificación es un movimiento que tiene por objeto sistematizar, ordenar el derecho, hacerlo más comprensible, más fácil de interpretar, más fácil de aplicar. Y como digo, nace en Francia, también en algunos estados alemanes, y de ahí se trasplanta, se va esparciendo por toda Europa. Entonces España no queda ajena a este movimiento codificador y forma esa comisión para auxiliar al Ministerio de Justicia en la labor de preparar esos códigos, ¿no? Esos textos legislativos fundamentales. Entonces, pues surge la comisión de la que forman parte juristas, es un órgano técnico que asesora al Ministerio de Justicia, de la que forman parte juristas, dice de reconocido prestigio. Yo, no sé si llego a esa categoría, a mí me nombraron y yo estoy encantada. Y empieza a funcionar y entonces se van redactando los distintos códigos que se aplican en nuestro país. Código penal, código ley de enjuiciamiento civil, que es el ámbito procesal, normas administrativas y en mi ámbito en concreto el Código Civil, que es el cuerpo legislativo más importante de este país, yo creo, aparte de la Constitución. Bueno, pues no está nada mal, Elena. Tú lo cuentas como si fuera sencillo, pero si no he entendido mal, te encargas un poco de que sea legible ese texto legislativo, ¿no? Del que se está redactando, tiene unos redactores detrás y tú eres uno de esos redactores, ¿es así? Sí, nosotros somos lo que llama el propio estatuto que regula la Comisión de Codificación, somos el prelegislador. Nosotros somos los que preparamos, somos personas técnicas, profesionales, en este caso todos del mundo del derecho. Hay en la Comisión Civil en concreto, somos varias catedráticas y catedráticos de Derecho Civil, hay muchos notarios, registradores de la propiedad, algún magistrado, o sea que personas prácticas en el mundo del derecho especializados en esa rama en concreto, y nosotros lo que hacemos es que preparamos el material que luego se va a llevar al Parlamento, que es donde se votan las leyes. Nosotros hacemos la parte técnica, la labor técnica, y luego el Parlamento en sus distintas cámaras, Congreso y Senado, es el que vota esa normativa y muchas veces modifica lo que la comisión prepara, pero en la comisión
somos todos técnicos. Elena, a veces es un poquito difícil de entender el lenguaje jurídico por todos aquellos que no hemos estudiado derecho. ¿Ustedes trabajan porque esto sea más comprensible por todos o no? La misión principal es que sea legal y que a nivel técnico sea perfecto con respecto a la legislación que hay. Vamos a ver, yo creo que hay una doble misión, ¿no? Por parte de la comisión. En efecto, nosotros tenemos que conseguir un texto legible, pero el derecho civil en concreto es una rama del derecho muy técnica, donde tienes que utilizar muchas palabras que a lo mejor son complicadas, pero es que la institución, el instituto, la figura en concreto se llama así. Si yo te digo censo emfitéutico, te pones a temblar. Pero bueno, nosotros también nos reímos entre compañeros porque eso de censo emfitéutico o anticresis son palabras que casi suenan a palabrotas. Antes de irte tienes que decirnos qué significa, Elena. Sí. Y entonces tenemos que guardar la técnica, pero sí que el Código Civil, en concreto el Código Civil Español, que es de 1889, nada más y nada menos, se sigue aplicando en la actualidad, con muchas actualizaciones, por supuesto. Pero fue un código, yo creo que de un gran nivel técnico y lingüístico incluso, porque las normas estaban formuladas de manera general y abstracta, porque es como tienen que hacerse las normas para que lleguen a una generalidad de personas, para resolver una multitud de supuestos. Y en los últimos, diría yo, 15 años se ha perdido mucha técnica legislativa, se hacen normas un poco chapuceras, entre comillas, si me permiten la expresión, donde se quiere tratar de regular todos los supuestos y eso el derecho no lo puede hacer porque siempre hay un caso que se distingue del otro por una milésima. Entonces no podemos abarcarlo todo, tenemos que ser capaces de conseguir esas fórmulas elegantes y además comprensibles y además técnicas que resuelvan los problemas. ¿Y eso por qué? Porque lo realizan políticos o políticas que no tienen una formación en derecho en lugar de dejárselos a ustedes a los técnicos, ¿o por qué ocurre? Bueno, yo creo que primero porque se quieren, han aparecido tantos problemas que son nuevos y, ¿sabes?, que no estaban previstos. Nosotros venimos de los romanos, el derecho civil, ¿sabes?, se explica desde Roma y desde antes incluso, pero vamos, quienes han estudiado derecho saben que hay una asignatura que es derecho romano donde está toda la base del derecho civil actual. Y entonces, históricamente, se movía muy despacio, los problemas avanzaban lentamente, entonces había tiempo para reflexionar y regular con calma. Últimamente han aparecido tantos problemas, tantas dificultades, tantas realidades nuevas, que yo creo que se va un poco deprisa, no hay tiempo para pensarlo bien, para reflexionar bien, no hay sosiego suficiente, entonces no se consigue esa técnica que sería la deseable. ¿Hacia dónde vamos, Elena? ¿Crees que esto se puede revertir y mejorar o no? ¿O hay que tener cuidado? Bueno, vamos a ver, la Comisión de Codificación tiene varias secciones, ¿no? Yo estoy en la civil, pero hay una penal, hay una administrativa, hay una mercantil y una procesal. Los trabajos que se hacen en la comisión se debaten, se piensan y se reflexionan mucho. Yo llevo menos de un año, a mí me nombraron en mayo del año pasado y he tenido ocasión de participar todavía en pocos debates, ¿no? Pero son de mucha enjundia y nos damos tiempo para leernos las propuestas porque lo que hacemos es que se forman subcomisiones, digamos, dentro de la comisión se forman pequeñas subcomisiones con las personas más expertas en el tema en concreto que trabajan, hacen la propuesta normativa, luego lo discutimos en el pleno, ¿no? Entonces nos da tiempo de pensarlo bien, de reflexionar, de corregir, de revisar, intercambiamos muchas opiniones, pero no todas las secciones están tan activas. Están activas, que yo sepa, la civil y creo recordar que la mercantil. Las otras se reúnen menos. Entonces, claro, en esas ramas a lo mejor hay más dificultades. Por bajar a la práctica, Elena, por tener algún ejemplo, no sé si nos puedes contar alguna legislación que todos entendamos, que todos hayamos escuchado, que ustedes acaben de tratar o vayan a tratar, por eso, por palpar un poquito el trabajo. Sí, bueno, hay una reforma importantísima, la más importante en el ámbito civil, en la materia que yo explico desde la Constitución española, que es una ley que se aprobó en el año 2021, en mayo de 2021, que entró en vigor en septiembre de 2021. Yo no estaba todavía en la comisión, pero la seguí de cerca porque nos afectaba a todas las que explicamos derecho civil, que reformó toda la normativa en relación con la discapacidad, con las personas con discapacidad. Eso afecta a un gran sector, un importante segmento de la población, porque hasta la reforma del año 2021 había personas a las que se les podía incapacitar judicialmente, se dictaba una sentencia, se privaba de capacidad a esas personas, capacidad de obrar, que es un concepto técnico también, que es la
aptitud para ejercitar los derechos y deberes de las personas, y se les nombraba un tutor o tutora, y esa persona, tutor o tutora, tomaba decisiones por la persona con discapacidad. En el año 2006 hubo una convención en Nueva York para regular los derechos de las personas con discapacidad, que dijo que no se deberían hacer las cosas así, que las personas con discapacidad son personas como las demás, que tienen dignidad y que tienen que, ¿sabes? No se les puede privar de esa posibilidad de expresarse, de manifestar sus voluntades, deseos, preferencias, elecciones, etcétera, aun a costa de que se equivoquen. Y entonces se tienen que, todos los países muchos países ratificaron esa convención, entre ellas España en el año 2008, pero no habíamos terminado de adaptar toda la normativa española a esa convención. Entonces, la última gran reforma que hizo la Comisión fue adaptar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es legislación procesal, a esa Convención de Nueva York. Entonces se modifica el Código Civil y ahora se reconoce capacidad a todas las personas, con independencia de que tengan una discapacidad o no. Se elimina la incapacitación, se sustituye por otra figura en función del caso concreto, de la persona concreta, porque no es lo mismo una persona con Alzheimer muy avanzado o que está en coma después de un accidente de moto o que nació con una discapacidad que nunca le ha permitido expresarse, que una persona que tiene síndrome de Down, que puede expresar perfectamente qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Elena, en la universidad, en La Laguna, ¿qué tal el derecho civil? ¿Tiene adeptos? ¿Cuáles son ahora mismo las demandas y, en fin, los objetivos que tienen por delante? Bueno, nosotros somos la asignatura más grande de la carrera, la que tiene más peso, porque tocamos todos los palos. Nosotros nos ocupamos de las personas desde que nacen hasta que se mueren. Eso significa que empiezas con personas en Civil 1, sigues con las obligaciones que pueden asumir esas personas en Civil 2, después los contratos que pueden celebrar, porque los contratos son las principales fuentes de obligaciones en Civil 4, después las sucesiones y el derecho de familia. Es decir, tocamos todos los palos y me olvidé de los derechos reales, que son mis preferidos. O sea, tenemos 6 asignaturas en la universidad, con lo cual tenemos un campo importante de actuación. Claro, luego depende de que al estudiante le guste más o menos la asignatura, ¿no? Pero en general creo que no nos podemos quejar. ¿Y el papel, o mejor, la presencia de la mujer en este ámbito, Elena, cómo es? Bueno, precisamente como dirían esta gente, me encanta que me hagas esa pregunta. Resulta que yo llevo años participando en un movimiento por la feminización del derecho privado, o sea que aprovecho además para hacerle un poco de publicidad. Se llama Movimiento Carmona por la feminización del derecho privado, que surgió en el año 2009 en la ciudad de Carmona, en Sevilla. Por eso se llama Movimiento Carmona. Surgió impulsado por una profesora que desafortunadamente falleció hace justo 10 años, me parece que el día 13, o sea que esta semana se cumplieron 10 años de su muerte, y ella fue la primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide, Rosy Valpuesta se llama, y ella era una persona que le gustaba trabajar no solamente en el derecho civil que conocemos de los libros, sino en todas las novedades, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la dignidad de la persona. Ponía mucho el acento en la persona, y ella notó cómo dentro del derecho, que aparentemente es neutro, se siguen dando todavía muchos sesgos masculinos, ¿no? Entonces puso en marcha este movimiento que va ganando cada vez más personas adeptas, pocos chicos, muchas mujeres. Nos reunimos normalmente cada 2 años, celebramos un congreso, el último fue en Palma de Mallorca y el próximo va a ser en Carmona, precisamente para conmemorar los 10 años de la muerte de Rosy. Y cada vez tenemos más seguidoras. Tenemos ahora mismo casi 200 personas que vienen a los congresos, que son derechos un número elevado. Tenemos además una página web que la hago yo, una página web muy sencillita, donde incluyo siempre noticias que tengan que ver con esta materia y destaco las sentencias que pueden tener algún aspecto, alguna incidencia en la posible discriminación de las mujeres. Entonces creo que estamos avanzando por el buen camino, porque si hay 200 personas ya que vienen a las reuniones, nos hace falta sumar más hombres, pero vamos por el buen camino. No está mal, no es habitual escuchar esa frase. Sí. Elena Sánchez Jordán, catedrática de Derecho Civil de La Laguna, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Muchas gracias por venir a nuestros estudios, un placer haber conocido tu historia y mucha suerte en tu labor. Muchas gracias, Eva.